Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Estamos con la idea de cambiar el mundo, así como se oye. Creemos en la utopía de producir un mejor mundo para todos. Es un proyecto que de hecho no es nuestro. Pues esto ya lleva siglos, es un proceso continuo y nos hemos dado a la tarea de estudiar estudiar la historia del mundo, también la historia de México para rescatar la historia, para darnos una idea de cómo es que llegamos a donde estamos y cómo podríamos proyectarnos ese nuevo mundo hacia el futuro. De eso se trata este programa, este proyecto, Estados Unidos, México, Mundo. Le pedimos que si tiene a bien ayudarnos, pues que comparta el programa para que aparezca en su muro y más personas lo vean. Muy bien, hoy estamos de nuevo en el siglo XX, en la Guerra Fría. Esta Guerra Fría llega ahora al Medio Oriente, específicamente a Irán y a la región. De nuevo, mucho crédito, digamos todo el crédito, a Diana Uribe, historiadora de Colombia. Tiene un canal ella en YouTube y prácticamente estamos repitiendo, aprendiendo todo lo que ella comparte. De hecho, se los recomendamos. Fácilmente podríamos simplemente poner sus programas, pero tratamos de darle un resumen, aunque no es fácil, ¿verdad? Pero en fin, esa es la idea. Le agradecemos nuevamente que sintonice de nuevo. Si usted considera que valen la pena estos programas, pues le pediríamos que nos ayude a compartirlos. Bueno, vamos a entrar en materia. Esto es lo que tenemos preparado para usted en esta ocasión. Vamos entonces a abarcar en este bosquejo. Estamos hablando de la Guerra Fría que se extiende al Medio Oriente, llega a Irán y a la región. Vamos a hablar de la revolución industrial, el petróleo, el canal de Suez y la Guerra Fría. Otro punto importante, el Irán antiguo y el Irán actual. Es importante entender quién es Irán, ¿verdad? También las multinacionales que se apropian del petróleo y básicamente dibujan el mapa a su manera, lo dibujan de una manera en torno al petróleo y dejan en esos límites pueblos que no son de los mismos. Esto presenta pues conflictos, no dividieron el mapa entre comillas en base a pueblos, sino en base al petróleo, y eso pues trajo o provocó que se quedaran en esos límites de esos países personas distintas, y eso trajo conflictos, principalmente en el ámbito, vamos a llamarle religioso. La corona británica le promete la Palestina a dos pueblos, que también otros más conflictos. La revolución iraní por la nacionalización, recuperación del petróleo. Hubo una revolución, la idea era nacionalizar el petróleo porque ya lo habían prácticamente, se habían apoderado del petróleo Inglaterra. Entonces, cuando se dan cuenta del valor del petróleo, Irán hace su esfuerzo por nacionalizarlo, por recuperarlo. Esto provoca intervención de Estados Unidos y se da un golpe de Estado contra Irán para evitar que pues recuperar el petróleo. Después pues se involucra ahí ya Estados Unidos y se crea pues más caos en la región. También estamos hablando del canal de Suez, que trajo otros conflictos, igual el Estado de Israel y la Palestina. Todo eso se da, y creo que Diana hace un trabajo extraordinario, como siempre, para explicarnos todo esto, y todo esto en el contexto de la Guerra Fría. No olvidemos que la Guerra Fría se da después de la Primera Guerra Mundial, vino después la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y al culminar la Segunda Guerra Mundial se da este fenómeno que le llamamos la Guerra Fría. Empezó en Europa del Este, se extendió a Asia y ahora llega al Medio Oriente. Muy bien, entonces vamos a ver la revolución industrial, el petróleo, el canal de Suez y la Guerra Fría. Hemos visto que la Guerra Fría, habiendo iniciado en Europa del Este con epicentro en Alemania, con el muro de Berlín, se trasladó a Asia. En el caso de Asia, toda la región terminó volviéndose comunista, que era precisamente lo que se trataba de evitar, y para lo cual se metió allá Estados Unidos. La Guerra Fría había llegado a Asia por la vía del triunfo de la Revolución China, al sudeste asiático por la vía de la descolonización. Interesante este término. Primero hubo una colonización y después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber una descolonización. Interesantísimo. Al Medio Oriente va a llegar por dos puntos fundamentales: por el problema del petróleo en Irán y el golpe de Estado a Mossadegh, que va a generar todo un viraje en la historia de ese país. Y número dos, por la crisis del canal del Suez, que va a producir la nacionalización por parte de Nasser y por el nacionalismo árabe. Esos son los dos puntos por los cuales el Medio Oriente se ve inserto en el orden mundial de la Guerra Fría, y bajo el esquema de que de donde va saliendo el colonialismo francés y británico, va entrando la Guerra Fría, porque es un orden histórico que va relevando al otro a lo largo de su extensión por el planeta Tierra, así como lo oye. Impresionante esta perspectiva. El petróleo va a jugar un papel fundamental en la Guerra Fría, pero ¿quién es Irán? Vamos a ver quién es Irán. Irán, históricamente conocido como Persia, es la cuna de uno de los imperios más vastos de la antigüedad, unificado por figuras como Ciro el Grande, Darío y Jerjes. Esta civilización
dominó una región que se extendía desde la India hasta el mar Mediterráneo y el noreste de África, incluyendo Egipto, durante más de 200 años, interactuando con asirios y griegos. El imperio persa Aqueménida se destacó por su organización, tolerancia religiosa y el desarrollo de una cultura influyente con raíces profundas en la meseta iraní. Tenemos referencias de Irán desde el año 2500 antes de la era común, desde los tiempos en que Zoroastro, el hijo de Ahura Mazda, el bien, pelea con Arán, el mal, que era un antiguo ángel que se había convertido en las fuerzas del mal y se van a convertir en el enfrentamiento entre el bien y el mal entre Zoroastro y Arán. Este pueblo antiguo, legendario, portador de una corriente civilizadora impresionante, invadió en la antigüedad a los mesopotámicos, a toda la gente de la media luna fértil. Así, de ese tamaño era Persia, que viene a ser Irán. Imagínese usted. Pero más adelante, cuando surge el Islam, este pueblo, Irán, va a ser invadido por los árabes. Y cuando son invadidos van a tomar una actitud de rebeldía frente a esa invasión. Se van a someter al Islam. Sí, pero no al Islam sunita. Islam es una religión de los musulmanes y hay dos grupos. Sí, pero no al Islam sunita, un grupo, como sería en todo el mundo árabe, que eran los que se reconocían, que eran los que reconocían los 5 califas, sino que se van a someter al Islam en su versión chiita, la de Fátima, hija de Mahoma, y Ali, y Mahoma es el profeta del Islam, y Ali, primo y yerno de Mahoma, aquellos que creen en que Fátima y Ali eran los únicos verdaderos descendientes del profeta Mahoma, que al ser asesinados, el trono fue traicionado, que no existen más versos que los escritos en el Corán, aquellos de la Chi, que significa seguimiento, por oposición a los sunitas, que son los que creen en los 5 versos adicionales del Corán y en una estructura administrativa del Islam que van a representar los califatos. Entonces, el Islam chiita va a ser minoritario en todos lados, menos en Irán. En Irán es donde son el epicentro de la corriente histórica del chiismo. Al ser usurpado el trono por los sunitas por el asesinato de Fátima y Ali, los chiitas creen firmemente que algún día, en alguna parte, se restablecerá con toda legitimidad el verdadero trono del profeta Mahoma. Fue un juramento en la historia hecho a los milenios, lanzado al viento y a la oración. El juramento se va a cumplir en 1979 en Irán, en Teherán, con el triunfo de la revolución islámica iraní. La revolución de Irán en 1979 fue un movimiento popular masivo que derrocó la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlaví y estableció una república islámica teocrática bajo el liderazgo del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Fue una insurrección contra el autoritarismo, la desigualdad y la influencia occidental, en especial de Estados Unidos. Esto va a ser un giro histórico que nadie que haya vivido en esa época entendía, porque eran todavía las épocas de la Guerra Fría y la Guerra Fría no permitía una interpretación diferente a la bipolaridad que se gestaba y que para entonces ya había encasillado a todo el planeta en esta dicotomía del capitalismo versus comunismo, del este versus el oeste. Irán no es árabe y los árabes no son iraníes. Los persas, son elamitas, vienen de otro pueblo, hablan farsi, solamente que son islámicos. O sea, una cosa es de dónde son y otra es en lo que creen. Lo de islámicos es religión, ¿verdad? Los árabes, a comparación de los iraníes, por su parte, son árabes, hablan árabe, vienen del desierto y también son islámicos, o sea, creen en la religión del Islam, pero son pueblos completamente diferentes. Árabes y iraníes son pueblos diferentes, pero los viene a unir, si usted quiere, el Islam. Uno con una rama y el otro con la otra. Cuando viene la era del petróleo moderno, la revolución industrial necesita el petróleo para funcionar, es la savia de la revolución industrial. Cuando empieza a darse eso, el petróleo en tierras del Medio Oriente, entendiendo por Medio Oriente hasta la región de Irán también, eran antiguas desde el principio de los tiempos. Los zoroastristas adoraban fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera. Esos fuegos eran el petróleo, eran los pozos de petróleo sobre los cuales está constituida la geografía del pueblo de Irán. Y esos pozos estuvieron ardiendo en connotación con el carácter teológico de Zoroastro hasta que llegaron las multinacionales. Cuando los ingleses toman la decisión en el siglo XIX de hacer la conversión de los barcos de vapor y de los barcos de carbón a barcos de petróleo, en ese momento el Medio Oriente y toda la zona petrolera se va a convertir en un objetivo estratégico para los ingleses. En ese momento es cuando Lord Knox va a hablar con uno de los sheik de Irán,
no suele referirse a un líder político monárquico como en los países árabes del Golfo, sino que es un título honorífico para ancianos, sabios, eruditos y clérigos chiitas. Y en 1903 le va a sacar un contrato que implica toda la perforación, exploración, comercialización de todo el petróleo contenido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías. Imagínese usted. Obviamente esto es un problema futuro, ¿verdad? Se entiende. Esto mismo les va a pasar a los árabes. Ambos empeñan el petróleo antes de ser estados o naciones, cuando aún eran rezagos de imperios o partes de imperios, y cuando se pellizquen y se den cuenta de la importancia del petróleo, ya hace rato que los han clavado. Expresiones de Diana Uribe. Irán empezará su vida ya con el recurso del petróleo empeñado. ¿Por qué? Pues porque en el desierto el petróleo no tiene ningún sentido. En el mundo milenario de las caravanas de camellos, el petróleo no les servía, porque se transportaban ellos de otra manera. Es cuando entran en contacto con el mundo industrial que se empiezan a dar cuenta de la importancia de ese recurso, y cuando se hacen conscientes ya están tan comprometidos desde hace tanto tiempo que ya no saben cómo revertir ese proceso. Por un lado están los iraníes comprometidos desde ahí. Por el otro lado están los árabes, que les ha pasado lo mismo. Los límites de estas naciones se establecieron a partir de los yacimientos petroleros. Este es un punto importantísimo. Obviamente, ¿quién estableció los límites? Pues Gran Bretaña, los ingleses. Repito, los límites de estas naciones se establecieron a partir de los yacimientos petroleros. Fue un pacto entre las multinacionales que se repartieron el Imperio Turco Otomano cuando este se desbarató en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Se sentaron con mapa y lapicito en mano y decidieron esto para ti y esto para mí, así de sencillo. En ese momento es cuando se crean los límites de los futuros estados y cuando la corona británica empezó a hacer promesas. Importantísimo por lo que sigue. La corona británica le promete la Palestina a dos pueblos. A la comunidad judía internacional le prometió la Palestina como el lugar donde existiría un Estado de Israel. Y en 1920 también les promete a los pueblos árabes la Palestina como el lugar donde existirá un Estado árabe. A los kurdos les promete que en Irak, en lo que hoy es Irán, Turquía y sur de la Unión Soviética, existiría un país que se llamaría Kurdistán, pero simultáneamente creó los límites de Irán, Irak y Turquía, haciendo de esa manera inviable el Kurdistán. Y quedó una promesa rota y los kurdos quedaron diseminados en esos 5 pueblos como minorías. Estamos hablando de los kurdos, esperando una promesa que no se cumplió y que aún los mantiene en pie de lucha en toda la zona. Importantísimo para entender todos los acontecimientos en el Medio Oriente. Gracias, Diana, de veras, por esta forma de ayudarnos a entender ese contexto tan importante. Irak se creó como un país hechizo entre kurdos chiitas, que son la mayoría en la zona porque tienen toda la influencia de Irán, como habíamos visto, porque los lugares sagrados quedaron en Irak, pero la mayoría de la gente está en Irán porque los límites son artificiales. Hemos dicho que los límites en el Medio Oriente no corresponden a los pueblos en ellos contenidos, sino a los intereses de las petroleras que trazaron este mapa como quedó. De esta manera, ahí queda un país hechizo entre kurdos sunitas, que son la minoría, pero sobre las cuales se dio el gobierno, entre kurdos, que son los traicionados de un proyecto del Kurdistán, y los chiitas, que están profunda y visceralmente unidos a Irán, aunque unos sean árabes y otros no, pero como son chiitas unos y otros, ahí va a primar el chiismo durante mucho tiempo y como corriente histórica va a ser muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un montón de líos, porque por otro lado, los ingleses habían apoyado a los árabes en su rebelión contra el Imperio Turco Otomano, que era el que había invadido esta zona durante los últimos siglos. ¿Qué les parece? Esto es impresionante. Aquí se van a dar 3 relevos. Uno, que son los ingleses y los franceses entrando una vez que el Imperio Turco Otomano ha caído. Otro, que van a ser más adelante los norteamericanos. Y otro, los soviéticos entrando una vez que el colonialismo franco-británico se haya ido. Hay 3 relevos distintos en la misma región que los van montando los diferentes órdenes históricos. Entonces, a los árabes se les había prometido la independencia, el proyecto de la Gran Siria, el proyecto de Saladino, a cambio del apoyo contra los turcos. Pero esto era una mentira. En realidad lo que querían era apoderarse de sus pueblos y volverlos protectorado. Había una intención equívoca y falseada desde el principio, y para reponer un poco, digamos, indemnizar un poco la vergüenza y lo mal visto de este manejo histórico, se le dio a la tribu de los Hachemí, a quienes se les había prometido todo el proyecto de la Gran Siria, les van a pasar por la independencia y lo que hacen es darles Irak como una concesión
como una especie de elemento sobre el cual van a tener influencia. Entonces, aquí hay un montón de problemas que vienen que vienen de antes, pero que se van a complicar con la Guerra Fría. Pero el tema es el petróleo, no nos distraigamos. Hay un momento en que buscando ese petróleo se van a meter con el destino de Irán. Irán va a intentar revertir las condiciones de ese destino trazado y en ese intento que van a hacer los iraníes de tratar de convertir su suerte a su favor, el recurso del petróleo a su favor y no en su contra, es donde se va a dar el contexto que permite la entrada de la Guerra Fría a la región. La revolución iraní por la nacionalización, recuperación del petróleo. Hay un momento en 1951, después de que Irán ha sido importantísimo en la Segunda Guerra Mundial por las conferencias de Teherán, porque por ahí pasaron los aliados cuando iban en busca de apoyo a la Unión Soviética contra los nazis. Cuando pasan todas esas cosas por allá, en 1951, Mohammad Mossadegh, un reformador, llega al poder y crea una monarquía constitucional, cuando las monarquías allá eran absolutas. Hace un intento de reforma, un intento de modernización, este personaje iraní, un intento por nacionalizar el petróleo iraní. De aquí para adelante, los pueblos petroleros de la zona van a intentar buscar la manera de nacionalizar el petróleo y hacerse dueño de sus propios recursos, al caer en cuenta de la importancia de ese oro negro que llaman el petróleo. Cada cual lo va a intentar a su manera. Este lo intentó a través de un proyecto de nacionalización. Va a tomar control de la Anglo-Iranian Oil Company, que antes era Anglo-Persian, y antes de ahí British Petroleum, que es la compañía inglesa que tenía el contrato de perforación, exploración y comercialización durante 90 años por todo el antiguo imperio persa. Cuando nacionalizan el petróleo de las compañías de los ingleses, en ese momento los ingleses y los franceses establecen un bloqueo contra Irán para evitar que Irán se salga con la nacionalización del petróleo y les quite el poder sobre un recurso que es tan importante. Cuando eso pasa, en vista del bloqueo que se va a producir contra Irán, fíjense lo que hace Irán. Irán le envía una carta a Eisenhower, presidente de Estados Unidos, en la que le dice que está muy preocupado por la manera como los ingleses y los franceses se están bloqueando y haciendo un boicot económico a su país, que pide ayuda a los norteamericanos y que si no le ayudan, se va a ver en la penosa obligación de pedirle ayuda a la Unión Soviética. Ya hay conciencia de bipolaridad. O sea, ya en ese momento del relato en 1951, ya queda claro que si usted no le ayuda a este, le puede ayudar a este otro. Y ya la Unión Soviética se ha convertido en un rival frente al cual se pueden inclinar los pueblos de un lado o del otro. Entonces, eso es lo que hace Mossadegh. Le dice, mira, que estoy preocupado, los franceses y los ingleses no me miran, y si no me miran, yo voy a tener que llamar a los rusos, que eso sí me quieren mirar. Eisenhower toma esto como una especie de amenaza y el hecho de que vaya a aceptar el apoyo del Partido Comunista de Irán, cosa que no había hecho antes, le parece como un mal indicador. Los soviéticos inmediatamente, a lo largo de la Guerra Fría, van a estar alerta ante cualquier papaya, entre comillas, y se van aproximando. Hay un momento en que Eisenhower considera que puede haber una tendencia de los iraníes a virar hacia la Unión Soviética y que eso hay que acabarlo rápidamente. En lugar de darles el apoyo, lo que va a hacer es producir un golpe de Estado. El proyecto de Mossadegh era un proyecto de modernización surgido de la sociedad iraní con el nivel de cultura, de civilización y de consenso de la sociedad iraní que permitía que ellos accedieran a un régimen moderno y democrático que les hubiera permitido entrar en la consonancia con las democracias del siglo XX, hasta donde la Unión Soviética los hubiera dejado, por supuesto. Eisenhower organizó un golpe de Estado, una operación encubierta de la CIA, y esa operación que se convertiría en una especie de modelo o de patrón de operaciones que se harían en todo el mundo, en Guatemala, Nicaragua y otros países. Mossadegh quería nacionalizar el petróleo en el país de Irán y según Eisenhower eso era contrario a los intereses occidentales en la región y le podía facilitar una aproximación de la Unión Soviética al petróleo iraní. Recordemos que Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios. Es de los productores más grandes. La idea era derrocar al señor Mossadegh y devolver al trono al Shah de Irán para que los intereses de la región estuvieran totalmente salvaguardados por los occidentales y se alejara la sombra del acercamiento de la Unión Soviética. En la miniserie sobre esto, el señor Phelps dice, si la acepta, como siempre, usted o alguno de sus ayudantes resultara capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Y esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Y efectivamente se hizo el golpe de Estado. Llegan y arrojan a Mossadegh del poder y suben al Shah de Irán como una modernización desde arriba que va a imponer un modelo occidental a la brava, que va
que va a desconocer el acervo cultural del pueblo sobre el cual impone ese modelo, que va a ser un jet set, un personaje de la farándula que va a derrochar cantidades de dinero en su farandulera. Más adelante, cuando haga los 2500 años del imperio persa, eso va a ser un fiestón tan descomunal que va a ofender profundamente al pueblo iraní, entre otras cosas porque no invitó a los iraníes y porque era desproporcionado con respecto a la pobreza y a las cosas que había que solucionar en esa sociedad. Esta jugada aparentemente va a ser muy beneficiosa porque durante un proceso de muchos años le garantiza el suministro del petróleo a Occidente y mantiene a la Unión Soviética alejada. ¿Qué les parece esta narrativa? Es impresionante. Esto entra ya en el eje de Estados Unidos y revierte en el proceso de nacionalización que había hecho Mossadegh del petróleo de los iraníes que estaban explorando los ingleses y vuelve y queda otra vez en manos de las potencias. Se lo quitan a los iraníes de las manos. El Shah de Irán queda sentado sobre las bayonetas, sobre el apoyo de la CIA, ahí, en el poder. Eso va a ser beneficioso durante muchos años para los intereses geopolíticos de la Guerra Fría, pero a la postre va a incubar uno de los enemigos históricos más insospechados que Occidente pueda tener, porque en el contexto de la Guerra Fría esto no era previsible. Con el tiempo y a la postre, el Shah de Irán, con su derroche de la fortuna petrolera y con el estado de persecución, va a montar un ejército con apoyo de los occidentales, uno de los ejércitos más poderosos, más bien armados, con un aparato de represión brutal, asesino y aterrador. Lo que va a hacer la Stabak, la policía del Shah, es una cosa aterradora. Todo esto va a llegar a un límite en el cual el pueblo iraní se va a sentir traicionado en todo sentido, pero ya la operación no se va a dar a la izquierda, en el comunismo no se va a dar a la sombra de la Unión Soviética, ni siquiera se va a dar el toque de la modernidad desde una perspectiva que salga del propio pueblo, ya no. Lo que se va a dar, se va a incubar lentamente, poco a poco, un estado de latencia que va a llevar a que sea en las madrazas y en las mezquitas y no en las células políticas donde la oposición frente a este régimen se va a ir cocinando a fuego lento y el día que esté lista será la revolución fundamentalista islámica del Ayatollah Khomeini, como resultado y rebote de la política del Shah apoyada durante tanto tiempo por Occidente como una manera de garantizar el control del petróleo y de mantener en manos de las potencias occidentales ese líquido vital y de torcer el rumbo de la historia de los iraníes en favor de los intereses de Estados Unidos. De esa manera, para armar este tinglado es que le hacen el golpe de Estado a Mossadegh, matan un poco de gente, revierten la nacionalización del petróleo y este modelito lo van a repetir a lo largo de la Guerra Fría. Ese es el estreno, la premiere del modelito del señor Phelps. Pero el modelito del señor Phelps va a ser uno de los modos operandi de la Guerra Fría y va a ser increíblemente frecuente y se va a repetir en todas las geografías, desde Guatemala hasta Indonesia y a muchos otros estados. En todos lados va a ser, digamos, este esquema de suplantar un proceso que no parezca inclinado hacia Occidente, que no favorezca los intereses norteamericanos, poner un gobierno que sí favorezca los intereses norteamericanos y de esa manera garantizar que el rumbo y el control los sigan manteniendo ellos. Esto hacen los norteamericanos, pero los soviéticos no se quedan atrás y van a hacer algo similar con Hungría y Checoslovaquia. Esto hace el uno y el otro. En la mitad quedan los procesos autóctonos de modernizaciones y de desarrollo de los pueblos que se ven truncados porque los intereses de la Guerra Fría no coinciden con los pueblos o con lo que los pueblos están cocinando y así se producen virajes históricos inesperados. Con el golpe de Estado que se le hace a Mossadegh, con la participación de la CIA, de Kermit, uno de los nietos del presidente Roosevelt y de muchos otros que estuvieron allá, va a llegar la Guerra Fría a Irán. Irán se va a convertir de aquí en adelante en una potencia aliada de Occidente y del Shah se va a convertir en el instrumento a través del cual se va a sellar esa alianza y se va a mantener en el poder por un régimen absolutamente represivo. La Guerra Fría había empezado en Europa Oriental, luego salta a la China con la Revolución de la China, va para el sudeste asiático y ahora llega a Irán. Después va a llegar al puro Medio Oriente por la vía de Egipto, otro lugar. Entonces, hay un pedazo que es este del que estamos hablando, en torno a Irán, petróleo, y que nos va a dar después el viraje y el revés histórico para Occidente, que desarrollará un régimen totalmente antioccidental y que es chiita, que se cobrará la deuda histórica del siglo X, que se había puesto en tiempos de Fátima y Ali y que es nacionalista, que nacionalizará el petróleo, que generará parte de la crisis energética, digamos, las consecuencias a largo plazo.
De este modo de mano, perdón, de este golpe de mano todavía están en el tapete en la actualidad y en los titulares, porque esto todavía no tiene, digamos, una solución histórica. Esto es una hoguera que arde. Irán en este momento es un país claramente beligerante dentro de la geopolítica actual, pero esto viene desde las historias de la Guerra Fría. Esa es una. Hay otra. Cuando el Imperio Turco Otomano estaba cayendo, los ingleses empezaron a apoyar la rebelión y a tomarse el petróleo, digamos, a cambio de armas. Estados Unidos empezó a apoyar a los saudíes y al apoyarlos aseguraron su presencia en la región y el control del petróleo. El apoyo a los saudíes, Arabia Saudita obviamente, que era en ese momento el clan más arcaico de toda la zona, les va a dar a los saudíes y al fundamentalismo sunita un apoyo permanente que se va a incubar también y que se va a enfrentar mucho después a los iraníes. Es decir, en las maniobras de la Guerra Fría se van a terminar alimentando sin saberlo los fundamentalistas más extremos, tanto chiitas de Irán como sunitas de Arabia Saudí, de cuyo extrema surgirá en el futuro Al Qaeda. Cosas que en ese momento no se pueden prever porque en la bipolaridad de la Guerra Fría las cosas son comunistas o capitalistas. El proceso religioso de las madrazas y las mezquitas es completamente desconocido en esta perspectiva, de manera tal que cuando esté la revolución islámica, nadie va a saber con qué se come eso, nadie va a entender. ¿Revolución? ¿La qué? No van a entender que existe el Islam. Occidente no se ha percatado. Eso de las cruzadas, dejaron ese tema así y no se habían vuelto a enterar. Entonces, cuando triunfe la revolución islámica, no va a haber cómo interpretarlo ni qué hacer con eso. No va a haber en dónde ponerlo ni qué hacer con ello. Pero a través de esta compleja cantidad de relaciones es que va llegando la Guerra Fría a Irán. Esa es una. Por otro lado, habíamos visto cómo se había dado el proyecto de la Gran Siria, el proyecto de Saladino, el proyecto de un mundo árabe, de un mundo con toda la península. El proyecto en realidad hubiera cubierto lo que hoy es Siria, Líbano, Jordania, la península arábiga, que implica el país de Arabia Saudita, que implica Yemen, que implicaría también los Emiratos Árabes, digamos, como bloque era el proyecto. Los Emiratos van a ser independientes en la medida que van a apoyar fraccionalmente la lucha contra los turcos, pero el mundo de los árabes era la península, más Siria, Líbano, Jordania y Egipto. El proyecto de Saladino, que era el eje que estaba comprendido entre el Cairo y Damasco, una horqueta, digamos, una llave, un apostador de pollo, dice Diana, era el proyecto de Saladino, era el proyecto del mundo árabe. Ese proyecto del mundo árabe fue el que se luchó durante toda la época de Lawrence de Arabia y durante la época en que estaba sacando a los turcos otomanos para volverse independientes. Ahí se da el primer relevo, el paso de los turcos otomanos a los ingleses y los franceses, que habiendo apoyado la rebelión y habiendo prometido la independencia, una vez que los turcos son expulsados y vencidos, toman estos países como protectorados, sofocan a los regímenes que triunfaron y los van a convertir en su ajedrez y los van a convertir en parte de sus dominios en detrimento de las promesas hechas como un robo de una independencia que nunca llegó. El panarabismo, el Estado de Israel y la Palestina. Entonces, los árabes van a quedar repartidos y eso ya habíamos visto cómo lo que es la Palestina y la Mesopotamia quedarán en mandato de los británicos y franceses. A Francia le va a tocar Líbano y le va a tocar Siria y a Inglaterra le va a tocar la Mesopotamia y así se reparte la región. Este reparto, añadido a los contratos petroleros que para estos pueblos habían sido muy similares a los que se habían hecho con Irán, va a hacer que estos pueblos se sientan tan supremamente tumbados que empiecen a crearse fuertes corrientes nacionalistas. En 1910, antes de todo esto, ya los sirios habían inventado un imaginario histórico que se llamaba el panarabismo, que significa, pan significa todo y se refiere a la unión de todos los pueblos pertenecientes a una raíz histórica común. Entonces, el panarabismo como idea siria empieza a tomar forma en el imaginario de un pueblo que siente que le han usurpado de las manos el derecho de la autodeterminación y el derecho a regir su propio destino. Esto va tomando muchas posibilidades y muchos caminos, pero va a pasar inevitablemente por el petróleo, innegablemente porque la idea es revertir los contratos, encontrar la manera, y esta búsqueda se va a dar a lo largo de los años hasta que nos llegue a la formación de la OPEP y más adelante a la crisis energética y el embargo petrolero. Pero para llegar allá hay una vuelta larga. Primero, hay que tomar la conciencia de que eso pasó y ligar esa conciencia con toda una perspectiva nacionalista y montar toda esta historia. Todo eso tiene que pasar, pero fundamentalmente ese panarabismo va a ser alimentado y potenciado por la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel va a hacer que los pueblos árabes sientan que eso es como una intromisión de Occidente en la región, porque es una decisión de la ONU.
e implica el desplazamiento del pueblo palestino que en ese momento vivía ahí, y es el resultado de la doble promesa de la comunidad judía a quien se le había prometido por la decisión Balfour que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel, y a la comunidad árabe que se le ha prometido en la disolución del Imperio Turco Otomano que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe. Y el resultado, como habíamos visto, del karma histórico de los europeos con el holocausto que mueve a una solución absolutamente indispensable y ya del problema de cómo se va a hacer con los judíos que no tienen una patria, toda esta complejidad de factores va a llevar a la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel se va a entender como una intromisión de Occidente en la región. Más adelante va a ser una de las grandes bisagras de la Guerra Fría. Eso va a hacer que haya golpes de Estado de muchos generales que van a sentir que las antiguas dinastías no han sido capaces de defender los intereses del mundo árabe y en últimas o se han plegado o han facilitado la intervención de los europeos en la región. Por eso se va a producir una gran cantidad de golpes de Estado y esos golpes de Estado que van a llevar al poder a los generales van a ser la manera como se manifiesta el panarabismo. Uno de esos generales que va a llegar al poder llegará a uno de los países más importantes de toda la región, que se llama Egipto. Y ese hombre, habíamos hablado de él exhaustivamente cuando atravesamos las tierras de Ramsés, ese hombre se llama Gamal Abdel Nasser. Nasser va a encarar en su figura al panarabismo. Toda la ideología, todo el sueño, todo el imaginario va a tomar vida en el rostro de este hombre y este tipo dice, bueno, ¿qué significa el nacionalismo árabe? ¿Qué significan los intereses egipcios y los intereses árabes? Significa que nosotros vamos a tener control sobre nuestros recursos, sobre nuestras vías, sobre nuestro país, y el primer control que hay que tener aquí, lo primero que hay que tener clarito, incluso antes del petróleo, antes de cualquier cosa, es el canal del Suez. Porque el canal del Suez es el paso interoceánico entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, y hemos visto cómo si usted no puede cruzar el canal del Suez, le toca hacerse la Magallán, de darse la vuelta al mundo por la vía del Cabo de la Buena Esperanza, bajando por los límites de África del Sur, subiendo por el otro extremo, bordeando lo que es Ghana, Camerún, Senegal, hasta Maro, Italia, pasar por las columnas de Hércules, regresar por Marruecos para llegar al Mediterráneo. Mucho vuelto. Entonces, el canal del Suez es el punto de paso entre Europa, África y Asia. Importantísimo este punto. El canal de Suez es el punto de paso entre Europa, África y Asia, el sitio más estratégico del viejo mundo. El otro será Panamá. Ya llegará el tiempo de la Guerra Fría en Panamá. Entonces, lo que va a hacer Nasser es la decisión más audaz que se podía hacer en un momento dado, que era nacionalizar el canal del Suez, es decir, quitar el control a los ingleses y a los franceses sobre el canal. Recordemos que lo había construido un francés que se llamaba Ferdinand, que lo había hecho con capital egipcio, pero como los egipcios no podían sostener uno a uno el capital con los franceses, entonces los ingleses habían dicho, yo pongo la parte de los egipcios, y que había dicho Muhammad, el antiguo gobernante de la época, en la época de los egipcios, si se hace un canal, si los franceses hacen un canal en el lecho de Egipto, los ingleses se sentarán sobre él, y que se había cumplido esa profecía, pues efectivamente el canal del Suez termina en control de los franceses y de los ingleses. Nasser lo que va a hacer es nacionalizar el canal, el paso va a estar en control de los egipcios y eso quiere decir que el peaje, que es mucho por pasar por ahí, un país se puede sostener perfectamente no más de lo que cobran por atravesar el canal del Suez como lo que se cobra por atravesar Panamá. Pero eso era un recurso importantísimo, tanto el canal como el petróleo. Entonces nacionaliza el canal y cuando lo nacionaliza, inmediatamente Francia e Inglaterra le declara la guerra a Nasser. Esto se conoce como la crisis del canal del Suez, 1956. En 1956 se va a producir el relevo, el fin del colonialismo franco-británico, el comienzo de la Guerra Fría, el tercer cambio de manos de la región, tercera en un siglo, porque en 1920 se retiraron los turcos otomanos, entraron los ingleses y los franceses, y en 1956 van a salir los ingleses y los franceses y van a entrar Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esta región va a tener encima todos los cambios históricos por ser tan estratégico. En ese momento, cuando le declara la guerra a Inglaterra y a Francia, inmediatamente Estados Unidos y la Unión Soviética van a aprovechar la coyuntura para apoyar a Egipto, lo cual sería bastante difícil de comprender teniendo en cuenta que Francia e Inglaterra han sido los aliados históricos de Estados Unidos, si no es porque lo que está en juego es demasiado importante. Entonces, ellos lo que ven es la posibilidad, o sea, la papaya, de mantenerse de donde están saliendo los otros. Y aquí es cuando reiteramos, de donde va saliendo el colonialismo franco-británico, va entrando la Guerra Fría, porque la descolonización invita a un nuevo reparto.
y es un cambio en manos. Usted juega la baraja y ahí cambia de mano. La reorganización del orden histórico lo aprovechan Estados Unidos y la Unión Soviética para entrar en la región. Durante la crisis del Canal de Suez, Israel le declara la guerra a Egipto y se toma una parte del Sinaí, y se añade a la crisis el problema de Israel con los árabes. Se circunscribe también dentro de la Guerra Fría, lo cual lo va a hacer insoluble porque le va a dar gasolina para rato al incendio del Medio Oriente, cuando se nos vuelva un asunto en que Estados Unidos apoyará a Israel y la Unión Soviética va a apoyar a Siria y coqueteará con Egipto. Así se reacomoda la región y se incorpora el ya gravísimo problema del Medio Oriente a la explosiva e incendiaria perspectiva de la Guerra Fría en la región. Entonces, ¿a qué se van a meter los rusos y los norteamericanos en el Suez? A apoyar a Nasser para la sacada de los franceses y los ingleses y la entrada de ellos en la región. Ahí la creación del Estado de Israel adquiere un carácter diferente, porque un orden histórico nuevo le da otra interpretación en la medida en que quedan opuestos y contraponiéndose los unos a los otros los intereses soviéticos en Siria con los intereses norteamericanos en Israel. Egipto en la mitad, tratando de mantener una línea árabe, que es la razón por la cual Nasser va a fundar con Tito y con Nehru y con Indonesia los no alineados, otro concepto importante. Precisamente la idea de los no alineados es tratar de mantener el timón en medio cuando jalan de un lado y del otro, y de esa manera tratar de asegurarse un camino que les permita la autodeterminación del futuro de sus pueblos, cosa sumamente difícil en la bipolar geografía y geopolítica de la Guerra Fría. Entonces, ahí por la vía del Canal del Suez y ese día por la mañana se fueron los ingleses y los franceses del área y entraron Estados Unidos y la Unión Soviética y queda en Medio Oriente metido dentro del gran ajedrez de la Guerra Fría. Por otro lado, la Unión Soviética va corriendo a apoyar a Egipto, pero rápidamente lo va a apoyar con entusiasmo, con vigor, con barra y con alegría. ¿Pero por qué? Primero, porque es estratégico, pero segundo, porque la Unión Soviética necesita una cortina de humo para poder tapar un problemón gigantesco que está haciendo sobre un pueblo antiguo, noble, que ha habitado mucho tiempo esa geografía, un pueblo magiar, migrante de la estepa, al mismo tiempo que habían emigrado los eslavos, un pueblo al que conoceremos como el país de Hungría. Ese país de Hungría estará siendo aplastado por la Unión Soviética en las calles de Budapest y la Unión Soviética necesitará una cortina de humo y un efecto de distracción, para lo cual la crisis del Canal del Suez le va a venir como anillo al dedo. Porque lo que está haciendo en Hungría es una vergüenza, es un horror y está aplastando los primeros intentos de reforma tanto en Hungría como en Alemania. Eso que van a hacer en Hungría, que es la manera como la Unión Soviética articula y mantiene con mano férrea y contra toda la voluntad el control en la Europa Oriental de su pedazo del reparto del mundo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Pues muchas gracias. Así es como llegamos al final de este programa. Espero que lo haya disfrutado, que le traiga nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos como a su servidor, y como he venido repitiendo, ya habrá tiempo de dar otro repaso a todo esto, pero de una manera muy concisa, muy puntual, para extraer la esencia y esos aprendizajes que nos permitirán conectar el pasado con el presente y proyectarnos hacia el futuro para la utopía de un proyecto, de un mundo, mejor dicho, nuevo, un mundo en el que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.